tardes a tots. Buenas tardes, Esther y Ángel. Bueno, mi exposición se centrará sobre todo con los problemas básicos de gestión que tiene una prestación típico o típica de Resoga, ¿no? De garantía de ingresos. Antes Esther ya ha comentado algunas cuestiones de las barreras que suponen los criterios que se establecen en las normas para acceder a una prestación de derecho. Entonces, inicialmente, cuando diseñas un instrumento de estas características, bueno, primero te imbuyes de la administración electrónica, luego haces un análisis comparado de los distintos perfiles de contribuyentes en la agencia tributaria y puedes ir definiendo estas cuestiones. Y luego llega la hora de escribir la ley. Bien. Y en esa ley y en esa norma empiezas a poner requisitos en base a determinados prejuicios, en base a determinadas concepciones de cómo se pueden, de alguna manera, justificar esos requisitos que vas estableciendo. Y nos encontramos realmente en una situación que llevamos al ciudadano a una situación bastante extrema. Es muy difícil demostrar todos los requisitos que exigimos en una norma para acceder a una prestación de estas características. Estamos pensando de que, bueno, si pensamos, antes veíamos las cuantías y aproximadamente estamos hablando de asignar unos 12.000 euros a una familia durante un año, ¿no? Y para hacer eso, bueno, tienen que hacer ahí toda una serie de demostraciones de veracidad y toda una serie de trámites que normalmente no son fáciles. Si hay un trámite telemático todavía puede ser sencillo, ya os lo digo, pero si no lo es, entramos en una vorágine de papel, ¿de acuerdo? Y eso lleva a que, bueno, entonces mi exposición se va a centrar sobre todo en estas cuestiones, ¿no? Porque partimos ya a partir de determinadas ideas que yo creo que cruzan todo el funcionamiento de la administración española, ¿no? El ciudadano es un delincuente seguramente y el funcionario tiene visos de ser un presunto delincuente. Quiero decir, entonces, todo el armazón, todo el marco institucional con el que nos topamos aparte de nuestra norma, también nos constriñe de alguna manera. ¿Qué quiero decir con eso? Pues bueno, simplemente la identificación del ciudadano. El ciudadano nos puede traer el DNI, nos puede traer el NIE, nos puede traer el pasaporte. Pasamos a la validez, la fecha de caducidad del documento, porque el documento tiene que estar en vigor. Entramos en una cascada que muy pocas veces facilita las cosas, ¿de acuerdo? En el caso de documentos nacionales es fácil porque a través de la administración electrónica se pueden hacer las comprobaciones que sean necesarias. En el caso de los NIEs a veces es fácil y a veces no. Ahora en Resoga ya estamos pidiendo una cosa que se llama el TIE, que es lo que realmente nos da la caducidad del documento y no el NIE, y entonces es bastante complicado poder identificar que ese señor es ese señor, cuando él nos lo jura y perjura en una declaración de que él es él, ¿no? Entonces, y si entramos en el ámbito de los pasaportes, ahí ya la cosa es brutal, ¿no? El decreto ley nuestro abre la puerta a identificarse con pasaportes, y los pasaportes, no hay sistema de verificación de los pasaportes. Cada país tiene su normativa para funcionar y tratar los pasaportes como considera oportunos. Entonces, eso nos imposibilita ya automáticamente la gente que no tiene, las personas que no tienen ni DNI ni NIE, la tramitación de una solicitud suya se retrasa 1 mes y medio aproximadamente respecto a los que tienen DNI o NIE. ¿Bien? ¿Por qué? Pues necesitamos mucha más documentación. Tenemos que hacer muchos más cruces y eso implica requerimientos, implica plazos. De alguna manera, antes Esther comentaba el tema de las barreras que aparecen en la misma norma, ¿no? En Resoga nos pasa exactamente lo mismo. Ya no es aquello de una exclusión institucional, de decir, bueno,
Los que tengan 20 años no entran. ¿Por qué? Pues porque no entran, ¿vale? Es aquello de, bueno, ¿puede entrar el pasaporte? Sí, pero luego es mucho más difícil acceder y es más difícil hacer las comprobaciones y hacer el seguimiento, ¿no? Entonces, eso se debe sobre todo a que tenemos un marco institucional que de alguna manera actúa a partir de los dos principios que os decía antes, ¿no? Los funcionarios, cuando ven un pasaporte, enseguida sacan la tarjeta amarilla y vemos qué pasa. ¿Qué pasa? Porque automáticamente entramos en una especie de paranoia, ¿no? Tenemos resoluciones, instrucciones que de alguna manera nos dicen que ese tipo de documentos se pueden salvar con un informe del trabajador social, ¿no? Y, bueno, eso de alguna manera nos puede garantizar la identidad de esa persona y que efectivamente esa persona, el único documento que tiene para identificarse es el pasaporte. Eso nos permite eximirlo de tramitar el ingreso mínimo vital, ¿no? Entonces, porque claro, la idea es complementar las dos prestaciones y entonces, bueno, ese trámite lo salvamos con ese informe, ¿no? Una vez que hemos conseguido identificar a la persona, tenemos que identificar con quién convive, o sea, quién es la unidad de convivencia. El hecho de que las prestaciones que estamos desarrollando de sistemas de garantía de ingresos estén vinculadas a unidades familiares, pues realmente hace más compleja la tramitación, porque vivimos una realidad que es absolutamente cambiante, ¿no? No solamente es aquello de compartir piso, es aquello de que comparten piso gente que tiene vínculos familiares, personas que no tienen ningún tipo de relación y gente, bueno, estudiantes y, bueno, perfiles que toda la vida habían compartido piso, ¿no? Además de esto, tenemos una movilidad dentro del padrón que para mí es absolutamente novedosa. Y he manejado el padrón como herramienta o como fuente de datos durante mucho tiempo y estoy absolutamente, sorprendido, ¿no? Y más cuando ahora con la vacuna nos hemos dado cuenta que había 180.000 que no están, ¿no? Entonces, utilizamos una herramienta que es de gestión de población para identificar unidades de convivencia, ¿no? Que además, luego para justificar que efectivamente no son unidades de convivencia, sino que son compañeros de piso, pues tenemos que recurrir a visitas presenciales, a certificados de convivencia de la policía local, bueno, es todo esto, ¿no? Entonces, creo yo que no sé si nos estamos desviando un poco de aquello que pretendemos, que es que, bueno, estamos haciendo leyes para garantizar ingresos y ponemos trabas en las mismas leyes para de alguna manera dificultar el acceso a esos ingresos, ¿no? Trabas que yo entiendo que son administrativas, ¿no? Con el tiempo de residencia nos pasa prácticamente lo mismo. Nos vamos otra vez al padrón, empezamos a ver, empezamos a mirar. La normativa que regula los padrones y los movimientos padronales, pues a veces nos sorprende y no acabamos de tener claro, no acabamos de tener claro cómo interpretarlas, ¿no? En cualquier caso, simplemente para la identificación del ciudadano, del titular, y la identificación de la unidad de convivencia, ya entramos en el proceso, no es sencillo, ¿no? Claro, todo esto nos lleva a las excepciones y nos lleva a los informes de los trabajadores sociales. Bien, que antes Esther comentaba, bueno, podemos establecer una red de alguna manera de mediadores que nos permitan, en el espíritu de la renta social, de alguna manera había aquello de liberar a los servicios sociales de lo que es gestión o tramitación de prestaciones económicas, ¿no? O sea, aquello de que los servicios sociales de atención primaria de alguna manera acaban dedicando más tiempo a gestionar prestaciones económicas, pues la idea de sacar de ese ámbito la gestión, pues permitía que los trabajadores sociales y los servicios sociales recuperaran un poco otro tipo de trabajo, ¿no? De trabajo social. Entonces, si ahora para identificar, para excepcionar, para tal, volvemos a cargar en los servicios sociales con informes
En el caso de que tenga expediente abierto allí, pues es relativamente sencillo. En el caso de que vaya el señor a pedir simplemente un informe, pues ya requiere de otro tipo de comprobaciones, ¿no? Al final estamos desplazando la carga de trabajo de un sitio a otro, ¿no? Cuando en principio a nivel de información y de administración digital, todo esto ya debería estar disponible. Para que os hagáis una idea, ayuntamientos que nos dejen consultar el padrón directamente son menos de la mitad de los que hay ahora mismo en Baleares, ¿no? Afortunadamente el de Palma, que supone prácticamente el 50% de las solicitudes, pues nos aligera un poco la cuestión, ¿no? Pero en muchos casos con ayuntamientos tenemos muchas dificultades para acceder a información padronal, ¿no? Eso simplemente es para acceder. Una vez que los tenemos dentro, que ya son usuarios nuestros que están cobrando la prestación, nos encontramos con tramas similares durante todo el seguimiento del proceso, que tampoco es fácil. Quiero decir, la normativa que estamos aplicando, pues de alguna manera busca aquello de incentivar el empleo o como mínimo no desincentivar las ofertas de trabajo, ¿no? Obliga al beneficiario a toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la comunicación de todos aquellos sucesos que puedan ocurrir en la unidad de convivencia y que de alguna manera repercutan en el importe de la prestación, ¿no? Eso supone pues informaciones del tipo de que he encontrado trabajo, de que ha nacido alguien, se ha muerto alguien, se ha ido mi hijo mayor, ha venido mi hija pequeña. Todas estas modificaciones implican una cantidad de documentación desde el ciudadano a la administración y hasta que nos llega a nosotros, que luego nosotros de alguna manera tenemos que procesar de nuevo y que a veces vuelven a incentivar otra vez aquella situación de inseguridad respecto a la tramitación que estamos haciendo, ¿no? Entonces, durante todo el seguimiento se van produciendo esas incidencias. Las consultas a información de seguridad social en cuanto a trabajo, la información que nos reportan de alguna manera nos marca indicios y eso nos lleva a tomar decisiones sobre si suspender prestaciones, mantenerlas o ver cómo tenemos que complementar esos ingresos, ¿no? Con el nuevo decreto nos encontramos con que se ha cambiado el sistema de revisiones de las prestaciones que estamos concediendo, ¿no? Antes, en principio, con la ley de 2016, pues la revisión era algo que se hacía de oficio, ¿no? En todo caso, a partir de las comunicaciones se aprovechaba para revisar aquello que se podía. Con el marco actual, el modelo es más similar al de las pensiones no contributivas. Se abre un plazo anualmente en el que todos aquellos beneficiarios que hayan estado cobrando los 12 meses anteriores están obligados a presentar una declaración responsable en el que nos digan si ha habido variaciones en esa situación o si, por el contrario, se mantienen las situaciones que dieron lugar a la concesión, ¿no? Bueno, el decreto está elaborado en un momento en el que yo creo que se buscaba de alguna manera intentar rentabilizar el personal del cual se disponía en la gestión, ¿no? Ahora mismo yo creo que, y en la ley supongo que irá en otro sentido, que hay toda una serie de posibilidades a nivel de cruces de información que nos permitirían cambiar el sistema y aplicarlo directamente de oficio, ¿no? Ahora mismo podríamos estar haciendo cruces semanales de quién está trabajando y quién no, y hacerlo de manera masiva y luego adoptar decisiones en función de eso, sin necesidad de que el ciudadano nos tuviera que aportar continuamente documentación, con lo cual podríamos ir más tranquilos, él y nosotros, y nos permitiría de alguna manera actuar de manera proactiva. Y eso puede actuar tanto en el caso de la renta social como en el caso del complemento y de las pensiones no contributivas.
uno de los problemas principales con los que nos encontramos en la gestión es reintegro de pagos indebidos. Vuelvo a aquello del marco institucional, ¿no? La normativa de finanzas de la comunidad autónoma y supongo que la normativa de finanzas de cualquier administración obliga a, de alguna manera, exigir la devolución de todo aquello que se ha pagado de forma indebida. Luego, bueno, la cuestión ¿cuál es? Pues te encuentras con que, y en el caso del complemento yo creo que es especialmente complicado, estamos dando, en el caso del complemento, son 17, del complemento de pensiones no contributivas, son 117 euros mensuales. Si hay algún incidente con la pensión no contributiva, automáticamente pierde el derecho al complemento. Si el gestor del complemento no se apercibe de que ha habido cambios en la pensión no contributiva, automáticamente entramos en una escalada de reintegro, ¿no? El sistema de revisión anual que lleva implícito la pensión no contributiva ya de por sí genera reintegros, ¿vale? Porque se revisa, se presenta la declaración del 1 al 30 de marzo, del 1 de enero al 30 de marzo, la declaración de los ingresos del año anterior, que ha estado cobrando la pensión no contributiva, se revisa en los meses de cuando se pueda, a partir de abril, y a partir, bueno, si ha habido incidencias, pues ya generamos reintegros, ¿no? Duplicamos el reintegro. En nuestro caso estamos dando 117 euros para complementar una prestación que en esta comunidad autónoma se considera que es excesivamente baja, y al final le vamos a exigir que nos devuelvan los 117 euros multiplicado por el número de meses que no ha tenido acceso a la pensión no contributiva. Claro, el hecho de poder hacer cruces de información nos permitiría avanzarnos a todos estos reintegros, ¿no? Tenemos auténticos problemas para tramitar ese tipo de expedientes. Con el nuevo decreto sí se ha planteado un modelo que yo creo que es muy interesante, que es el tema de la compensación. Para aquellos casos en que reintegros se haya generado a partir de un ingreso moderado, pues en principio no sería necesario tramitar reintegro. Estoy hablando de que tengan ingresos laborales del 150% del importe de la prestación o del importe del baremo, ¿de acuerdo? Entonces ya no tenemos que tramitar el 100% de los reintegros, ya liberamos una parte. Pero es que además, en el caso de que aquellas familias que estén sujetas a un expediente de reintegro se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica, o sea, que hayan tenido un ingreso puntual durante los meses anteriores y en este momento no tengan ningún tipo de ingreso o unos ingresos inferiores al baremo, podemos seguir abonando la prestación de renta social y simplemente compensar con unos topes, ¿no? Eso nos libera de tramitar expedientes de reintegro. Bien. Bueno, esto yo creo que son los problemas principales que tenemos ahora mismo en la gestión de esta renta, ¿no? En la renta social. Tenemos un problema endémico, que es la saturación. O sea, la evolución a lo largo del año de las solicitudes de renta social pues es estacional, está vinculada a la actividad económica. Bien, a mayor actividad, menos solicitudes. En septiembre pasado, el mes pasado, fueron 217. En marzo fueron 1.350. Entonces, ¿qué pasa en marzo? Pues seguramente acaban de cobrar las prestaciones de desempleo que se vienen cobrando desde antes de Navidades hasta el mes de febrero, aproximadamente, ¿no? Entonces, digerir 1.350 expedientes con un servicio que lleva un ritmo determinado, que yo creo que es bueno, pero aún así te colapsa. Entonces, ese problema es muy difícil de resolver. Yo creo que con la ley actual podemos establecer sistemas de alguna manera que, bueno, que todos esos que están en marzo simplemente cuando nos comuniquen que van a empezar a trabajar. En el mes de agosto hubo
tantas comunicaciones como solicitudes, comunicaciones de que habían empezado a trabajar. Entonces, de alguna manera los dejaremos ahí en stand-by, suspendidos, porque en el mes de septiembre, octubre nos volverán a decir que ya no están trabajando, con lo cual liberamos al ciudadano de tener que reiniciar un nuevo expediente y bueno, eso en principio es lo que estamos haciendo, ¿no? Aún así, en el interruptus que hemos tenido, estábamos comentando con Esther y un poco la valoración que hacíamos del impacto que está teniendo el ingreso mínimo vital, aparte de que consideramos que es un elemento muy positivo, quiero decir, objetivamente es un avance importante en este país. Para nosotros, de alguna manera, es verdad que nos está descargando de usuarios, pero también nos está atrayendo a gente. Y yo creo que eso es bueno. O sea, es bueno también objetivamente. O sea, tenemos una tasa de pobreza del 15% y tenemos aquí 3.800 beneficiarios de renta social, más 4.000 de ingreso mínimo, más 700 de renta mínima. O sea, que la tasa de cobertura es ridícula, algo pasa, ¿no? Algo pasa. Y las tasas de pobreza yo me las creo. Quiero decir que tenemos un problema de oferta también, que yo creo que es uno de los retos, no solamente nuestros, sino también de este tipo de sistemas, ¿no?, de garantía de ingresos. Tenemos un problema de oferta que es que no llegamos a todo el mundo. Es verdad que tenemos gente cobrando desde el primer día que se implantó la renta social garantizada, pero hay mucha gente que lo pasa mal y no sabe que existe la renta social garantizada, no sabe que existe el ingreso mínimo y tampoco tiene canales claros de información de cómo llegar o cómo tramitar. Ahí yo recuerdo algunos informes, igual Ángel lo recuerda mejor que yo, pero aproximadamente el 25-30% de las personas que tienen derecho a un tipo de prestación como esta no lo solicita nunca. O sea, siempre hay la cobertura de este tipo de sistemas y cuando llegas al 70% crecer más es muy difícil, ¿no? Porque no llegamos, ¿no? Entonces, creo que es uno de los retos. Ya me gustaría a mí llegar a la mitad de lo que deberíamos llegar, ¿no? Eso igual a Teresa le genera un problema presupuestario, pero es lo que hay, ¿no? Creo que deberíamos mejorar bastante la coordinación con servicios sociales. O sea, ya no es aquello de hacer, pues envíame un informe, establecer algún canal que permita facilitar el cumplimiento vamos, facilitar lo que sería la gestión de los expedientes, ¿no? Las nuevas tecnologías permiten muchas cosas. Ahora estamos intentando avanzar con facilitar accesos a los sistemas. O sea, para aquí los trabajadores sociales que estáis aquí, podéis solicitar acceder al sistema de gestión de Resoga, simplemente para ver cómo está el expediente. Podemos poner, o hemos puesto a disposición vuestra, direcciones de correo electrónica específica, teléfonos específicos. Entonces, bueno, mejorar como mínimo el flujo de información, pero además deberíamos mejorar la coordinación para identificar mucho mejor, de alguna manera, cómo podemos facilitar que al menos los ciudadanos que son usuarios de servicios sociales pues tengan ciertas facilidades o tengan un acceso más garantizado a este tipo de prestaciones, ¿no? Sin que eso suponga que nos enviéis 3.000 informes sociales para que un expediente llegue a buen fin, ¿no? Tenemos otro reto pendiente que antes Esther también estaba comentando y me da un poco de envidia lo que estaba comentando, ¿no? O sea, en la ley anterior ya hablábamos de evaluación de impacto, en la ley actual tenemos toda una serie de órganos y toda una serie de cosas que al final no acaban funcionando, ¿no? Entonces, un poco el planteamiento sería empezar a hacer evaluación de, bueno, realmente qué impacto tenemos en todo esto, ¿no?
Las veces que hemos hecho cruces de información así, nada que ver con lo que estaba planteando Esther, sino cosas simplemente de despacho, de hacer cruces, de verificar determinadas situaciones, nos encontramos con resultados bastante chocantes, ¿no? O sea, por ejemplo, una obligación tradicional de los beneficiarios de renta social es estar inscritos en el Servicio Público de Empleo. La gran mayoría no lo están. También es verdad que si les enviamos a nuestros usuarios al Servicio Público de Empleo, nos los van a devolver, porque con probabilidades de inserción laboral o de iniciar itinerarios que planteaba Esther, afortunadamente, bueno, hay pocos. Quiero decir que si al colectivo al que estamos llegando está en una situación que no solamente tiene un problema económico, sino tiene otro tipo de problemas. Es la impresión que yo tengo, ¿vale? De cruces que hemos hecho y historias estas, pero no hemos hecho nada sistemático. Ahora estamos con tema de procedimientos, de evaluar todos estos procedimientos. Intentamos buscar fórmulas. Enseguida que podamos, conseguiremos tener un procedimiento que esté ajustado a la normativa tributaria, ¿vale? Antes Juan Manuel comentaba, es que estas rentas se tienen que declarar. Tenemos que declarar a Hacienda quién está cobrando estas rentas, es normativa tributaria, ¿vale? Otra cosa es que tengamos que aplicarles descuentos o tributaciones, que en principio con los baremos que tenemos parece que están exentas prácticamente el 99%. Entonces, pero bueno, estamos ajustando esto y tendremos un trámite telemático para poder hacer la solicitud y hacer la consulta por parte del mismo usuario de cuál es el estado de tramitación de su solicitud, ¿no? De alguna manera, si conseguimos esto, para aquellos beneficiarios que también nos sorprenden, los hay que tienen muchas limitaciones, pero te vienen con un nivel de manejo de móvil y de determinadas aplicaciones bastante considerable, ¿no? Pueden hacer trámites tipo IMV y pueden hacer trámites tipo Resoga, ¿no? Entonces, yo creo que esos son un poco los retos a nivel de funcionamiento y de gestión. Creo que hay, y ya he anunciado algunos, o sea, eso de intentar llegar a una cobertura más elevada respecto a las bolsas de pobreza que hay en este momento en esta comunidad autónoma. El informe de pobreza de la semana pasada decía que, si no recuerdo mal, era la comunidad autónoma que más había crecido durante el periodo de COVID. Entonces, bueno, nosotros hemos notado mayor afluencia, tenemos más beneficiarios. Es verdad que se ha reducido la renta mínima o las rentas mínimas, porque en esta comunidad autónoma teníamos 4. Y es verdad que se ha incorporado el ingreso mínimo, con lo cual, entre todos creo que vamos a intentar encajar unas cosas y otras, ¿no? Yo creo que, y a efectos ya para lanzar alguna idea de debate, ¿no? Creo que de alguna manera nos tendríamos que espabilar todos a nivel de administración. O sea, no puede ser que un ciudadano esté no sé cuántos meses esperando que le contesten a una solicitud de una prestación para acceder a otra, y da igual, ¿eh? Al revés podría pasar exactamente lo mismo. Quiero decir, estamos mareando al ciudadano de mala manera. Yo no sé si tendríamos que avanzar a simplemente que haya alguien que tramite y pague y que ya se liquiden entre ellas las administraciones. Quiero decir, si podemos hacer una verificación de los datos a través de administración electrónica, se puede gestionar desde una única administración y ya liquidaremos por perfiles. Pues tú de este le pagas esto y yo le complemento hasta aquí, no hay problema. Buscar algún tipo de, no me gusta lo de la ventanilla única, pero sí algún tramitador único, ¿no? De este tipo de prestaciones. Y cuando digo de este tipo de prestaciones, igual
para mí, desde mi concepción, sería lo mismo hacerlo prácticamente con toda la tipología de ayudas que se recogen en el decreto 2010, ¿no? Perdón, 10-2020, ¿no? Excepto aquellas que son de emergencia, que aquí desde la Administración se puede pagar, pero al final quien identifica y quien puede declarar la situación de emergencia es el que está más cerca. Entonces, aparte de estas, yo creo que se podrían centralizar sin ningún problema, ¿no? O bien hacer una bolsa única y que gestionen muchos, para aquello de facilitar el acceso, ¿no? Y que al final por perfiles pues ya vemos qué pone cada uno. Para no hacer esto, lo que estamos haciendo es al ciudadano le enviamos de una puerta a otra, que nos tiene que traer cada vez el documento o no, porque a veces nosotros aceptamos documentos que otros no aceptan y otros no aceptan documentos que nosotros damos por buenos, con lo cual es muy complicado, ¿no? Y simplemente era esto, ¿no? Nada más. Gràcies, Andreu. Teresa, gracias. Hay 2 minutos de corte porque quieren sincronizar para retomar la proyección por vídeo.